Hola gente, en esta ocasión les traigo un video sobre representaciones de la recta y primeramente quisiera recomendarles un video de José María Reales donde analiza las 7 representaciones de la recta de una forma magistral. Lo analiza en su canal No Todo es Matemáticas, y en esta ocasión lo que quiero hacer es matizar un poco sobre la representación paramétrica de la recta. En este caso tenemos un subconjunto de R2. En este caso vamos a estudiar R2, pero esto se puede extender a cualquier otra dimensión. En este caso tenemos la recta que pasa por dos puntos, es única y se define de la siguiente manera. Es el conjunto de puntos tales que es la suma de un punto, un vector, más el producto del vector director por un escalar, que es esto. Básicamente lo que tenemos es el vector director es el punto menos el punto de paso. Nos terminamos en el vector director, es decir, Q más menos P, tenemos el vector director. Es decir, que si yo me ubico en el punto de paso y le sumo un vector proporcional al vector director, si me ubico aquí y le sumo un vectorcito, un pedazo proporcional a este vector director, voy a obtener un punto de la recta. Esa es la idea que subyace, digamos, en la definición paramétrica de la recta. Luego tenemos otro caso particular que es el conjunto de rectas que pasa por el origen. En este caso tenemos esta expresión, que es la famosa coordenada homogénea que se utiliza en el espacio proyectivo. Aquí vemos una pequeña deducción de por qué se cumple esto. Cuando yo tengo una recta que pasa por el origen, siempre necesitamos un punto, y tener un punto tenemos un vector. Vamos a dibujarlo un poco mejor por aquí. Tenemos un punto, tenemos un vector, y ese vector será el vector director. Y cualquier otro vector proporcional a él nos dará un punto de la recta, de esta recta. Entonces, de esta forma se justifica las coordenadas homogéneas. Después vemos el conjunto como una función que va de R es nuestro parámetro, hacia L, es decir que a cada número real R le corresponde un único punto. Eso se puede demostrar que es una función biyectiva. Tendríamos que demostrar primero que es inyectiva, luego tendríamos que demostrar que es sobreyectiva. Es muy simple. Luego de esto partimos y encontramos que si tenemos dos puntos distintos entre sí, como son biyectivas, entonces la intersección de esos dos puntos que están en la recta termina siendo estos dos puntos. Es decir, es lo mismo que decir que por dos puntos pasan una única recta. Por dos puntos distintos pasan una única recta. Esta es una forma conjuntista de decir eso mismo. Vemos. Ahora vemos el caso particular de un segmento de recta. ¿Cómo podemos representar? Partiendo desde la representación paramétrica, un segmento de recta. Hemos visto de la representación paramétrica esta definición, que es el conjunto de vectores R2 tales que cumplen esta forma. Que si yo tengo un punto en la recta,
necesitamos un punto de la recta, un punto de paso, y le sumo un vector proporcional al vector director. Entonces, esto es equivalente a eso. Porque el vector director, como habíamos dicho, es irse a Q y luego sumarle menos P y tenemos este vector director. Entonces, en el caso del segmento de recta con origen en P y el segmento de recta PQ, ¿cómo podemos representarlo? Básicamente podemos decir que el segmento de recta PQ es lo mismo que la misma expresión de la recta, con la salvedad de que el parámetro t está entre 0 y 1. Esto podemos ver fácilmente porque si suponemos que el vector director es no nulo, entonces un punto de la recta tiene esta forma: p más k por el módulo del vector por b es distinto de p, porque esto es distinto de 0 y esto es distinto de 0. En este caso tenemos que es nuestro punto de la recta, en este caso no está sobre p. Y en el caso particular donde tenemos k igual a 1, se cumple que el módulo del vector es igual a t. Y si t es 1, entonces se cumple esta relación, donde el punto es q. Es decir, que si tenemos, cuando el parámetro vale 0, como vimos en este caso, estamos parados en P. Y cuando el parámetro vale 1, vimos que estamos parados en Q. Es decir, que como vimos que es una función biyectiva en R, es continua en ese intervalo. Y además entonces podemos decir que todos los puntos del segmento están dándole valores entre 0 y 1 al parámetro. Esa es más o menos la justificación de esta expresión del segmento. Luego tenemos ya la representación baricéntrica de la recta, que se define partiendo de la representación paramétrica, como los puntos de R2, tales que el punto es igual a un escalar por el vector más otro escalar por el vector. Es decir que por eso se denomina baricéntrica. Es como si yo sumo una parte de P y una parte de T, digamos que me voy a ubicar en cualquier punto de la recta. Es como tener, como si fueran los pesos, que tanto peso tiene este vector y este vector para encontrar el punto. Es decir, que si yo tengo la recta, en cualquier punto que me ubique, tengo dos vectores. Siempre hay una forma de sumar una parte de un vector y otra parte del otro para encontrar el punto. ¿Y qué condiciones se debe cumplir para que ocurra eso? Es que la suma de esas dos partes, de esos dos escalares, debe ser 1. En este caso podemos hacer una demostración. Esta primera es más algebraica, que nos dice que si partimos la definición paramétrica de la recta es esta. Entonces podemos aplicar en este caso la propiedad distributiva aquí, y aquí obtenemos esta nueva expresión. Entonces lo que hacemos es reordenamos las expresiones que contengan P y nos resulta esto.
sacando factor común de P y queda solo T con Q. En este caso podemos renombrar este coeficiente 1 menos T como S. Entonces nuestra expresión nuestra recta queda reexpresada de esta forma. El punto de la recta es igual a S por P más T por Q. Y vemos que S es 1 menos T. Y acá podemos despejar sumando T en ambos miembros y nos queda esto. Acá vemos que S más T es igual a 1. De esta forma podemos demostrar algebraicamente que esto debe cumplirse necesariamente para tener la representación baricéntrica. Podemos hacer también otra demostración más geométrica utilizando triángulos, o mejor dicho el teorema de Tales a estos triángulos. Habíamos visto que si el teorema de Tales nos dice que si dos rectas oblicuas son cortadas por rectas paralelas, entonces los segmentos correspondientes son proporcionales entre sí. Este principio es el que se usa para demostrar. En este caso lo que hacemos es, tenemos un punto, tenemos la recta, en este caso definida por P y Q, esta, y un punto en la recta, el punto X. Y por este punto hacemos pasar una recta paralela por el punto, una recta paralela a la recta que pasa por P, por el vector P. En este caso es esta. Y otra recta paralela por el punto, una paralela a la recta que pasa por Q, que es esta. Entonces se nos cortan es como que encontramos dos puntos nuevos que dividen los vectores P en dos pedazos, S1 por P y S2 por P. En este caso vemos que podemos ver acá que S1P más S2P son pedazos de P, es decir que la suma nos da P. Entonces acá podemos sacar factor común P y vemos que S1 más S2 necesariamente debe ser 1, porque 1 es el elemento neutro de la multiplicación en R. Entonces análogamente también tenemos que T1 más T2 debe ser 1. Luego simplemente lo que resta es aplicar el teorema de Tales. Por ejemplo, en el S1P, que es este pedazo, la medida de esto es proporcional a P. Por ejemplo, como este pedazo, es decir, XU, por ejemplo, esta medida es proporcional al total, que es al PU. Y de ahí extraemos las relaciones y vamos a llegar a la conclusión de que de esta relación, que no es tan evidente que necesariamente S más T debe ser igual a 1. Ahora podemos ver un ejemplo en GeoGebra de cómo se cumple esta relación.